En una mañana envuelta en la neblina persistente de la temporada de lluvias, Carlos caminaba lentamente hacia el antiguo cementerio de la ciudad. Sus pasos resonaban sobre el pavimento mojado, marcando el ritmo de sus pensamientos tumultuosos. Cada gota de lluvia que caía parecía evocar un recuerdo de su abuelo, José Almeida, un hombre que había sido más que un simple pariente para él, había sido su mentor, su amigo. Mientras avanzaba, la memoria lo llevaba a esos días luminosos en los que José, con su sombrero característico y su sonrisa fácil, le enseñaba a pescar, le contaba historias de valientes rescates y operativos policiales, donde su leal compañero canino, Thor, siempre estaba a su lado. Era un pastor alemán de mirada penetrante y porte majestuoso, que había sido no solo un auxiliar en el cumplimiento del deber sino un miembro más de la familia. El cementerio, con sus altos muros cubiertos de hiedra y sus senderos de piedra, apareció ante él como un escenario sacado de otra época. Las puertas de hierro forjado estaban abiertas, como invitando a los visitantes a entrar en un mundo suspendido entre el pasado y el presente. Los árboles, cargados de agua, formaban un techo irregular que apenas si filtraba la luz gris del día. Carlos no estaba solo, a su alrededor, una pequeña multitud de parientes y amigos, todos cubiertos con paraguas y capas de lluvia, se reunían para dar el último adiós a José. Entre murmullos y saludos silenciosos, la gente compartía anécdotas del hombre que habían conocido, del héroe que había sido en su juventud y del abuelo amoroso en sus últimos años. Mientras la congregación se acomodaba alrededor del féretro, Carlos observaba las caras conocidas, buscando consuelo en la familiaridad de sus expresiones, aunque marcadas por el dolor. El pastor local, un hombre de avanzada edad con una voz que resonaba con la autoridad de los años dedicados al ministerio, comenzó la ceremonia con unas palabras sombrías pero reconfortantes. El aire frío llevaba el olor de la tierra mojada y las flores frescas colocadas sobre la tumba. A medida que el pastor hablaba de la vida, las lecciones y el legado de José, algunos asistentes comenzaron a llorar silenciosamente, mientras otros simplemente bajaban la cabeza en respeto y recuerdo. Entre ellos, Thor, el pastor alemán, estaba inquieto. Aunque estaba acostumbrado a la multitud y al bullicio, algo en el ambiente parecía molestarlo profundamente. Su comportamiento era atípico, solía ser un perro muy controlado, producto de años de entrenamiento y servicio en la unidad canina junto a José. Pero ese día, sus ojos recorrían constantemente el ataúd y su cuerpo mostraba una tensión que no pasaba desapercibida para Carlos. De repente, Thor comenzó a ladrar, un sonido agudo y perturbador que cortó la voz del pastor y atrajo la atención de todos los presentes. Intentaron calmarlo, acercándose a él con palabras suaves y manos extendidas, pero el perro solo se agitaba más, tirando de la correa que lo mantenía atado. Carlos se acercó a Thor, tratando de entender la causa de su agitación. «¿Qué pasa, amigo?» «¿Qué sientes?», murmuró, pero el perro continuó ladrando, cada vez con más fuerza, como si intentara comunicar una urgencia inexplicable a los de su alrededor. La atmósfera se cargó de tensión, y algunos empezaron a murmurar entre sí, preguntándose qué podría estar mal. En ese momento, un viejo amigo de José y compañero retirado de la policía, Roberto, se acercó a Carlos. «En mis años nunca he visto a Thor comportarse así. Tal vez, deberíamos escucharlo». «Algo no está bien aquí», sugirió con una voz cargada de preocupación. La decisión de abrir el ataúd se tomó bajo una nube de incertidumbre y miedo. Los familiares más cercanos, incluido Carlos, dieron su consentimiento, una decisión impulsada por la inexplicable conducta de Thor y la necesidad de calmar al animal. Con la decisión tomada, el representante de la funeraria, un hombre de aspecto sombrío con guantes negros, se acercó al ataúd. Las bisagras chirriaron bajo el peso de la tapa mientras la levantaba lentamente, un sonido que resonaba ominosamente en el silencio expectante del grupo reunido. Todos los ojos estaban fijos en el ataúd, conteniendo la respiración ante la incertidumbre de lo que encontrarían. El momento en que la tapa se abrió completamente, un grito colectivo rompió el aire. Dentro del ataúd yacía un hombre desconocido, su rostro pálido y sus manos cruzadas sobre el pecho en una falsa paz. No era José. El impacto de la revelación fue como un golpe directo al corazón de cada persona presente, el desconcierto y el horror se pintaron en cada rostro.
Carlos retrocedió un paso, su mente luchando por procesar la vista. ¿Quién es este hombre? ¿Dónde está mi abuelo?, gritó, su voz quebrada por la confusión y el miedo. A su lado, Thor había dejado de ladrar, pero su cuerpo aún temblaba, y sus ojos no se apartaban del ataúd. Roberto, con años de experiencia en manejar situaciones críticas, tomó la iniciativa. Necesitamos calma. Vamos a averiguar qué ha pasado aquí, dijo, tratando de imponer algún orden. Se volvió hacia el director de la funeraria, exigiendo respuestas. Explíquese ahora. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es que el cuerpo de José no está aquí? El director, pálido y visiblemente sacudido, balbuceaba intentando formular una respuesta. Yo solo, seguimos los procedimientos habituales. Este es el cuerpo que nos entregaron desde el hospital. Debe haber habido un error. El shock inicial dio paso a una serie de llamadas urgentes. Carlos, junto con Roberto y otros familiares, organizó un grupo para dirigirse al hospital y confrontar a la administración. Necesitaban respuestas y las necesitaban de inmediato. El sentimiento de traición y el dolor por la pérdida mal manejada se entrelazaban con la urgencia de encontrar a José, vivo o muerto. Mientras tanto, la figura de Thor junto al ataúd abierto se convirtió en una imagen poderosa. El animal, aunque ahora en silencio, no se movía de su lugar, como un guardián del orden y la verdad en medio del caos que se desataba a su alrededor. Con el cielo plomizo como telón de fondo, el grupo de familiares y amigos de José, liderado por Carlos y Roberto, se dirigió al hospital con una mezcla de ansiedad y determinación. El viaje hasta el hospital fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos, preguntándose cómo un error tan grave podría haber ocurrido. Al llegar, fueron recibidos con la esterilidad y el bullicio habitual de un hospital en funcionamiento, un contraste agudo con el sombrío silencio del cementerio. Carlos tomó la delantera, su rostro marcado por la resolución de descubrir la verdad. Se dirigieron directamente a la administración, donde un recepcionista los condujo a una sala de espera mientras contactaba al director del hospital. Mientras esperaban, la tensión en el aire era palpable. Roberto, intentando mantener la calma en el grupo, compartía sus sospechas. He visto muchas cosas en mis años de servicio, pero nunca algo como esto. Es un error que no solo muestra negligencia, sino una falta total de respeto por la vida y la muerte, comentó en voz baja. Finalmente, el director del hospital apareció, un hombre de mediana edad con una expresión solemne y preocupada. Antes que nada, permítanme expresar mis más sinceras disculpas por la situación. Estoy aquí para ayudarles a esclarecer este lamentable error, comenzó, extendiendo sus manos en un gesto de apertura. Carlos, con la voz cargada de emoción, fue directo al grano. Queremos saber qué pasó exactamente. ¿Cómo es posible que el cuerpo de mi abuelo no estuviera en el ataúd? ¿Dónde está él ahora? Sus palabras resonaron en la sala, cada sílaba teñida de desesperación y exigencia. El director asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Voy a revisar personalmente los registros y hablaré con el personal involucrado. Es imperativo que aclaremos esto lo antes posible, respondió con seriedad. Se giró hacia su asistente y le dio instrucciones rápidas antes de invitar a Carlos y a los demás a seguirlo. Caminaron a través de pasillos iluminados por luces fluorescentes hasta llegar a una oficina donde varios archivos ya estaban siendo examinados. El director comenzó a revisar los documentos, su frente fruncida en concentración. Después de unos minutos que parecieron eternos, levantó la vista, su expresión sombría. Según nuestros registros, José Almeida fue admitido hace 3 semanas debido a complicaciones de salud severas. Fue colocado en coma inducido para estabilizar su condición. Sin embargo, hubo un grave error en la identificación después de que se declarara su supuesta muerte, explicó, mostrando los documentos que corroboraban su relato. Carlos y Roberto intercambiaron miradas, una mezcla de alivio y nueva angustia llenando sus ojos. José estaba vivo, aunque en coma. Necesitamos verlo, ahora, exigió Carlos, su voz firme pero quebrada por la emoción. El director asintió y los condujo a la unidad de cuidados intensivos. Allí, detrás de un cristal, yacía José,
conectado a máquinas que zumbaban suavemente, su pecho subiendo y bajando al ritmo de la respiración artificial. A pesar del alivio de saberlo vivo, el verlo en tal estado fue un golpe duro para todos. Allí, en la penumbra de la unidad de cuidados intensivos, la figura de José, inmóvil y rodeado de tubos y monitores, presentaba un cuadro que cortaba el aliento. Carlos se acercó al vidrio, sus ojos fijos en su abuelo, buscando algún signo de la vitalidad que siempre había caracterizado al hombre que lo crió. «Abuelo, por favor, lucha», susurró, su voz apenas audible entre el murmullo constante de la maquinaria. A su lado, Thor, que había sido permitido en el hospital debido a su estatus de perro de servicio, mostraba una calma contrastante. Se sentó, observando a José a través del vidrio, como si pudiera sentir la presencia de su compañero incluso en este estado reducido. Mientras Carlos y los demás observaban, el director del hospital les proporcionaba más detalles. José sufrió un derrame cerebral severo, lo que llevó a la decisión de inducir el coma. Por desgracia, un error de identificación durante un cambio de turno llevó a la confusión respecto a su estado, explicaba, su voz teñida de pesar y responsabilidad. ¿Y qué pasos se están tomando para asegurar que esto no suceda nuevamente? ¿Y cómo es que terminamos enterrando a un desconocido?, preguntó Roberto, su tono exigente y crítico. El director asintió solemnemente, reconociendo la validez de la pregunta. Estamos revisando todos nuestros protocolos y hemos iniciado una investigación interna para entender cómo ocurrió este fallo y cómo podemos prevenir futuros incidentes. Esto no debería haber pasado, y tomaremos todas las medidas necesarias para corregir esta falla en nuestro sistema, afirmó con firmeza. Mientras el grupo absorbía la información, una enfermera se acercó, informando que podrían entrar de uno en uno para ver a José más de cerca. Carlos fue el primero, cruzando la barrera que lo separaba de su abuelo. Al estar a su lado, puso su mano sobre la de José, sintiendo el frío inexpresivo de su piel bajo los guantes de hospital. «Estoy aquí, abuelo». «No estás solo», murmuró Carlos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En ese momento íntimo, parecía como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros, un joven enfrentando la fragilidad de la vida de una manera que nunca había imaginado. Después de unos momentos, salió para dar paso a los demás. Cada visita era un reflejo de la relación personal con José, un testimonio silencioso de la red de vidas que había tocado y moldeado. Thor, con permiso especial, entró el último. Se acercó a la cama de José, puso su hocico sobre la cama y cerró los ojos, como si en su silencio, ofreciera una oración por su compañero caído. Fuera de la unidad, Carlos se enfrentaba a decisiones difíciles. ¿Cómo manejarían la situación con el cuerpo incorrecto en el funeral? ¿Cómo asegurarían que se hiciera justicia por el error que casi cuesta la dignidad de su abuelo en sus momentos finales? Su determinación se fortalecía con cada respiración, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. Con el alivio de saber que José aún vivía, aunque en un estado precario, Carlos sintió que la batalla apenas comenzaba. Fuera de la unidad de cuidados intensivos, en los pasillos del hospital, él y Roberto discutían fervientemente sus próximos pasos. La indignación por el error cometido proporcionaba un nuevo impulso para buscar justicia y reformas en el sistema que permitió tal falla. Tenemos que asegurarnos de que esto no le suceda a nadie más. Mi abuelo merece justicia, y eso incluye hacer públicos estos errores para que se tomen acciones correctivas, declaró Carlos con una mezcla de ira y determinación. Roberto, con su experiencia en la fuerza policial, asentía con gravedad. Estoy de acuerdo. Y necesitamos hablar con los medios de comunicación. El público debe saber lo que ha pasado aquí. Además, será necesario contratar a un abogado que se especialice en negligencia médica. Mientras tanto, el hospital se movilizaba para contener el daño. El director había organizado una conferencia de prensa para esa misma tarde, esperando aclarar la situación y anunciar las medidas que el hospital tomaría en respuesta al incidente. Carlos y Roberto decidieron asistir, preparándose para hacer oír su voz. En la conferencia, rodeados de periodistas con cámaras y micrófonos, el director del hospital presentó sus disculpas y explicaciones públicas.
Describió los pasos que el hospital estaba tomando para revisar sus procedimientos y asegurar que un error de esta magnitud no se repitiera. Carlos tomó la palabra, su voz firme resonando en la sala. Agradezco las disculpas del hospital, pero eso no es suficiente. Esto no es solo sobre mi abuelo, sino sobre cada paciente que confía en esta institución. Exigimos transparencia total en la investigación y responsabilidad por los errores cometidos. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro mientras hablaba, capturando el momento de un joven luchando no solo por su abuelo sino por la integridad de un sistema que había fallado espectacularmente. Después de la conferencia, con el caso ganando atención pública, Carlos y Roberto se reunieron con un abogado recomendado, una mujer astuta y comprometida llamada Laura. Ella los guió a través de los pasos legales que podrían tomar, incluyendo la posibilidad de una demanda contra el hospital por negligencia. Este caso no solo es sobre compensación, aunque eso es parte de lo que buscaremos. Es sobre asegurar que se implementen cambios significativos en cómo el hospital maneja la identificación y el tratamiento de los pacientes, explicó Laura, mientras revisaba los documentos que Roberto había reunido. Mientras avanzaban con la preparación legal, Carlos encontraba algo de consuelo en las acciones que estaban tomando. No podía devolverle a José los días de paz que merecía, pero podía luchar para proteger a otros de sufrir como él había sufrido. A medida que la batalla legal y pública comenzaba a tomar forma, Carlos encontraba sus momentos de calma en visitas regulares al hospital, donde José seguía en coma. Era durante estas visitas silenciosas, observando el lento subir y bajar del pecho de su abuelo, donde Carlos reflexionaba sobre la vida, la justicia y el amor. Cada visita era un recordatorio de lo frágil que es la vida y de cómo cada momento compartido tenía un valor incalculable. Carlos recordaba las historias que José le contaba sobre su juventud, los desafíos que enfrentó y cómo superó obstáculos con dignidad y coraje. Estas historias ahora resonaban con una nueva profundidad, alimentando la determinación de Carlos para asegurar que la justicia prevaleciera. En uno de estos días, mientras Carlos estaba sentado junto a la cama de José, una enfermera se acercó suavemente. «Él tiene suerte de tenerlo», comentó con una sonrisa cálida. «No todos los pacientes tienen a alguien que los defienda con tanto fervor». «Él lo haría por mí», respondió Carlos, mirando al rostro sereno de su abuelo. «Él me enseñó a luchar por lo que es correcto, sin importar cuán difícil sea el camino». La enfermera asintió, compartiendo una mirada de entendimiento antes de continuar con sus rondas. Carlos se quedó contemplando el suave parpadeo de las máquinas, pensando en cómo cada pitido era un recordatorio de la vida que aún luchaba por afirmarse dentro de su abuelo. Mientras tanto, Thor, quien había sido una presencia constante a su lado, se echaba a los pies de la cama de José, su cabeza entre las patas. El perro, que alguna vez había sido una fuerza imparable en el campo, ahora mostraba su lealtad de una manera más tranquila y solemne. La lucha de Carlos no solo se llevaba a cabo en los pasillos del hospital o en las salas de reuniones con abogados. Se extendía a las profundidades de su propio ser, enfrentando la realidad del dolor, la pérdida y la inevitabilidad de la muerte. Pero también era una lucha alimentada por el amor y el respeto por un hombre que había sido su guía. Las noches eran largas, y a menudo Carlos se encontraba caminando por los jardines del hospital, bajo la luz de las estrellas, reflexionando sobre su vida y las decisiones que había tomado. A pesar del caos que lo rodeaba, estos momentos de reflexión le ofrecían un respiro, una oportunidad para centrarse y recordar por qué estaba luchando. Una mañana, después de semanas de tensa espera y incertidumbre, el milagro que Carlos había estado esperando finalmente ocurrió. Durante una de sus visitas matutinas, mientras estaba sentado al lado de la cama de José, observando los sutiles movimientos de su respiración, notó un cambio. Los párpados de José comenzaron a temblar, y lentamente, con una dificultad que parecía requerir un esfuerzo hercúleo, comenzaron a abrirse. Carlos se levantó de golpe, la silla cayendo detrás de él con un golpe sordo, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. «Abuelo, ¿puedes oírme?», preguntó, su voz temblorosa por la emoción. José parpadeó lentamente, su mirada confusa al principio, pero luego, con un esfuerzo visible, comenzó a enfocar sus ojos en Carlos.
Un murmullo incoherente escapó de sus labios, y aunque las palabras eran indescifrables, para Carlos, el sonido de su voz fue la melodía más dulce. El personal médico fue alertado rápidamente y entraron en la habitación, moviéndose con eficiencia para revisar a José, asegurándose de que su despertar no trajera complicaciones adicionales. Carlos observaba, su mano aún sosteniendo la de José, temeroso de soltarla, como si ese contacto físico pudiera anclar a su abuelo al mundo de los vivos. Es un buen signo que esté despertando, pero tenemos que proceder con cautela, explicaba el doctor a Carlos, su tono profesional pero no carente de calidez. Vamos a necesitar hacer más pruebas para evaluar su condición y entender mejor su recuperación. Mientras el equipo médico trabajaba, Carlos se sentó, la emoción y el alivio luchando por dominar su espíritu. Thor, que había estado tranquilo a los pies de la cama, se levantó y se acercó a José, moviendo la cola lentamente. Al sentir la presencia del perro, José giró la cabeza débilmente hacia Thor y sonrió débilmente, un gesto que llenó la habitación de una nueva esperanza. Este momento de reencuentro entre José y Thor no fue solo un testimonio de la resiliencia física y emocional, sino también un símbolo de la indestructible unión que compartían. Carlos observaba, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas, sabiendo que, a pesar de los desafíos que aún enfrentarían, habían cruzado juntos un puente crítico hacia la esperanza. La recuperación de José fue lenta pero constante. Días se convirtieron en semanas, y cada pequeño progreso era celebrado como una victoria. Carlos se encontraba frecuentemente reflexionando sobre la fragilidad de la vida, pero también sobre su increíble tenacidad. Cada conversación que tenía con José, cada historia que repetían, cada silenciosa compañía de Thor, todo se convirtió en un precioso testimonio de la fortaleza del espíritu humano y la profundidad de los lazos familiares. Con el tiempo, el hospital llegó a un acuerdo significativo con la familia de José, que incluía una compensación económica, pero más importante aún, un compromiso formal para implementar reformas profundas en la gestión de la atención médica. El caso de José se convirtió en un estudio de caso clave en conferencias de medicina y ética, utilizado para educar y prevenir errores similares en el futuro. José, con la ayuda de Carlos y el apoyo constante de Thor, finalmente regresó a casa. Aunque más débil de lo que había estado antes de su coma, su espíritu permanecía indomable. La familia organizó una pequeña celebración para marcar su regreso, no solo a su hogar sino a la vida misma. Amigos, familiares y algunos de aquellos cuyas vidas José había tocado a lo largo de los años se reunieron para celebrar este hombre cuya lucha había inspirado a una nación. Esto no es solo una victoria para nosotros, dijo Carlos durante la celebración, su voz cargada de emoción. Es una victoria para todos aquellos que han sufrido por errores que podrían haberse evitado. Es un recordatorio de que podemos y debemos exigir más de aquellos que están encargados de cuidar nuestras vidas. La historia de José, Carlos y Thor no solo había cambiado sus vidas, sino que había provocado un cambio en la conciencia pública y en la política de salud. Se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana y de la capacidad de la resiliencia y la defensa apasionada para inducir un cambio positivo. La historia de José Almeida nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la vigilancia, no solo en términos de salud sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Nos recuerda que cada individuo tiene el poder de efectuar cambios significativos, especialmente cuando se trata de defender los derechos y la seguridad de nuestros seres queridos. Esta narrativa, cargada de emociones y lecciones vitales, es un testimonio del impacto que podemos tener cuando nos negamos a ser pasivos ante los errores y luchamos por la justicia y la mejora continua. La historia de lucha, amor y esperanza de José, Carlos y Thor es un llamado a no dar por sentado lo que tenemos y a ser siempre defensores activos de nuestras propias vidas y las de los demás. Si te ha conmovido esta historia y deseas explorar más relatos de valor, superación y amor incondicional, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí, compartimos historias que no solo entretienen, sino que inspiran y educan. No olvides dar me gusta y compartir este video para ayudar a difundir el mensaje de la importancia de la defensa personal y la mejora del sistema de salud. Juntos, podemos hacer la diferencia, ***. Gracias por ver, y esperamos verte en el próximo video.